Leyendo cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia o los profetas. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en estos precisos momentos de este 11 de noviembre, donde vale la pena hacer un análisis de este tema precioso, porque hemos pasado 2 meses, septiembre y el mes de octubre, que son dedicados en múltiples de nuestros países de América Latina, dedicados en honor a la Biblia. Por ejemplo, Nicaragua es uno de los países donde tiene oficialmente por ley, es decir, es ley dentro de las leyes de la Constitución, que se dedique un fin de semana exclusivamente para remembranza o para dar honor a las Sagradas Escrituras. De hecho, miles de evangélicos nicaragüenses en las múltiples ciudades de todo el país, en ese fin de semana que se conmemora la Biblia, ellos hacen desfile y las diferentes múltiples de municipalidades y la Policía Nacional le da total y absoluto respaldo a esa celebración nacional del Día de la Biblia. Tengo entendido que múltiples de otros países en América Latina, en especial Centroamérica, pero también Chile, en el mes de octubre, dedica momentos o días especiales la remembranza de la Biblia. Es por eso que el mes de septiembre y octubre son 2 meses de remembranzas. Septiembre se conmemora también entrando al Día de la Biblia, en primer lugar trayendo las remembranzas, el momento en que se dio las primeras traducciones de las Sagradas Escrituras en aquel entonces del hebreo y el griego al español, que fue la Reina Valera, y también se conmemora en el mes de octubre la hazaña extraordinaria de aquel hombre a quien en su momento en la media se le puso el mal apodo, no digamos mal apodo, sino un seudónimo, se puede decir. Se le puso como antorcha encendida, porque ese personaje en un mes de octubre, en la media, incendió todo un continente con aquella acción extraordinaria que él hizo, y esas llamas de ese tremendo hombre traspasó los mares y llegó a los múltiples de continentes. Estoy hablando de Martín Lutero, quien en el mes de octubre, aquel hombre hizo historia cuando clavó aquella mañana las 99 tesis en la cual hacía énfasis que la salvación se obtiene por fe y no por obras, y hacía una remembranza profunda, Martín Lutero, de que debían de regresar a las Sagradas Escrituras en una época donde si a alguien lo encontraban con una Biblia, recuerde que había total y absoluto dominio de la Iglesia Católica en Europa, y
prohibía terminantemente, sí señor, así como lo está escuchando, terminantemente la Iglesia Católica la lectura de las Escrituras. Si a alguien lo encontraban con la Biblia, era casi seguro que esa persona, y cuidado, y toda su familia, terminaban en la hoguera. Así era la situación crítica en aquel momento de la Edad Media, donde definitivamente había un oscurantismo profundo en cuanto a las Sagradas Escrituras. Ahí es cuando Dios va a levantar a ese tremendo hombre llamado Martín Lutero, a quien, como le dije, le pusieron como antorcha encendida, y con ello, hasta hoy en día, a los siguientes siglos, las Sagradas Escrituras ha llegado a tener una relevancia sin precedente, una forma de distribución impresionante. Y por eso, ante estos momentos críticos que estamos viviendo en todo el mundo, y ante las situaciones que está viviendo la Iglesia evangélica precisamente en cuanto a las Sagradas Escrituras, y en estos momentos de confusiones, incluyendo confusiones políticas, valdría la pena que hagamos un análisis en este tema importantísimo, porque recuerde, en toda confusión, o como dijera ese personaje que hizo la famosa película ya en los 80 en relación a la guerra de Vietnam, cuando él hizo aquella declaración famosa que en toda guerra la primera baja es la verdad. En este momento de confusiones en todos los ámbitos, veamos si qué está pasando con nuestros cristianos en relación a las Sagradas Escrituras. Por eso el tema, la Biblia o los profetas, el peligro de los nuevos profetas. Decía un mural que me llamó muchísimo la atención en nuestras redes sociales, me llamó y me gustó, de esos hermanos sabios que escriben a veces en los murales de las redes sociales, no para hacer daño, no para desatar, no para instigar, porque ese es el peor momento en este momento, pero sí decir una verdad que edifica, una verdad que nos debe de hacernos hacer un alto en el camino, como cuando el profeta Jeremías le dijo a aquel pueblo de Israel que había caído en una profunda apostasía a tal magnitud, dice el profeta Jeremías, que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, más bien Judá, el pueblo como sacerdotes que ministraban en el templo sagrado, dice que toleraban, no dice que practicaban, sino que toleraban el pecado de Canaán. Los pecados abominables de Canaán iban desde la excesiva idolatría, que levantaban altares en cualquier lugar para sus diferentes múltiples de dioses, sino que también ofrecían sacrificios de vidas humanas, especialmente de niños, y por último, la depravación del sexo en cuanto al homosexualismo. La Biblia dice que
que el profeta Jeremías, cuando vio que el pueblo de Israel o de Judá estaba en desbandada en esta apostasía, unos sí, otros no, unos aprobaban, y aquellas confrontaciones que se estaban dando, el profeta Jeremías le hace un llamado desde la plaza, porque a él no se le permitía entrar en el templo, recuerde, porque los encopetados religiosos, los líderes que estaban al frente, esos personajes que inclusive hasta tenían sus propios guardaespaldas, habían tomado la determinación que el mensaje como el del profeta Jeremías no podía ser escuchada dentro del templo. Le prohibían entonces a Jeremías entrar, y aquel pueblo que se daba aquella batalla confrontativa de los que apoyaban, los que no, los que decían, y los pro y los en contra, Jeremías desde la plaza le hace un llamado contundente al pueblo de Israel. Su llamado fue: hagan un alto, deténganse, párense y volteen su mirada. En el Talmud se traduce: volteen su mirada al Sinaí. En la traducción que tenemos en el Reina Valera, vuelvan a las sendas antiguas. En realidad me parece mejor a mí la traducción del Talmud, que dice: vuelvan su mirada, deténganse y vuelvan su mirada al Sinaí. ¿Por qué el Sinaí? Porque en el Sinaí es donde Dios, Yahweh, había dado las sagradas escrituras. En otras palabras, Jeremías le está diciendo al pueblo: deténganse y vuelvan su mirada a las sagradas escrituras. Ahí es donde ustedes van a encontrar la perfecta luz y por ende la perfecta paz. En estos momentos, por eso me gustaba, discúlpeme que no haya dicho lo que este hermano, uno de los hermanos múltiples que puso en uno de los murales de Facebook precioso, que él dijo: necesitamos volver a reevangelizar a los evangélicos. Impresionante, lo dice, interesante esto que puso este hermano en ese muro. Y lo hizo posiblemente con la más grande y profunda sinceridad. De hecho, ante la situación dolorosa que está viviendo nuestro pueblo evangélico, no vamos a hablar de los inconversos, sino nuestro pueblo evangélico en cuanto a las sagradas escrituras. De hecho, hice un mural que en la noche de este lunes lo puse en mi Twitter y en Telegram, y decía: si la Biblia desaparece, entonces sí necesitamos a los nuevos profetas. Pero como la Biblia está disponible en todos los idiomas, entonces no necesitamos a los profetas. ¿Por qué en este momento? Porque eso es lo que quería decir el hermano que hizo en el mural. Los evangélicos necesitamos ser reevangelizados, porque en este momento están poniendo su total y absoluta confianza en las grandes predicciones, en las grandes supuestas profecías o revelaciones que han recibido ciertos personajes. Algunos ya están muertos, otros que se presentan con la casaca de ser los grandes profetas, naví en hebreo, es decir, bocas de Dios, o profetiza, porque recuerde que en el judaísmo no se puede llamar a una mujer profeta, porque eso es una palabra de abominación, porque significaría en el judaísmo como que estás así llamando a una mujer varonil, estás dando una posición varonil, y está prohibido en el judaísmo masculinizar a una mujer en el púlpito, o viceversa, feminizar a un hombre, es decir, abiertamente está dando enseñanza en cuanto a las famosas ideologías de género. Es por eso que en el hebreo a la mujer no se le puede llamar naví, es decir, profeta, se le tiene que llamar naví, es decir, profetiza.
Pero en este momento en que nuestro pueblo está poniendo su total y absoluta confianza en esa multitud de nuevos profetas y profetizas, tanto del habla hispana como también del habla anglosajón y casi que en todas las denominaciones evangélicas. Esto debe de ser sumamente cuidadoso y sumamente muy, pero muy peligroso. ¿Por qué? Porque la experiencia que nosotros estamos teniendo en estos primeros 20 años de este siglo XXI, con los famosos, las gigantescas e impresionantes profecías de esa multitud de profetas, es 99% de ellas han fallado. Por favor, vean el caso catastrófico de los costarricenses que tienen a un profeta mayor que se autopresenta como el grandísimo profeta de toda América Latina. No hay un solo año que este hombre haya hecho barbaridades de especulaciones y en todititas ha fallado. Por supuesto que de vez en cuando en algunas adivinan. Tal vez por las investigaciones, los análisis, que como por ejemplo los expertos en ciencias políticas analizan los siguientes años de acuerdo a los cambios políticos de la nación y hacen sus propias predicciones. ¿Qué es lo que se espera? Nosotros, en cuanto a los enviados de Dios, no actuamos como los del mundo o como los que hacen sus propias predicciones por si le pegan o no le pegan. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios manda un mensaje, Dios lo cumplirá. Porque así, ese es nuestro Dios. La crisis que está viviendo en estos 21 años en la iglesia, y más todavía este 2020, donde vemos la inmensa mayoría, por no decir casi el 99% de los evangélicos, tanto los neoliberales como los evangélicos conservadores, poniendo su total y absoluta confianza en las famosas predicciones de los famosos profetas. ¿A qué se debe eso? Habrá múltiples de razones, pero la número uno, dicen los expertos, se debe a que nuestro pueblo evangélico se está alimentando en la inmensa mayoría de su tiempo de puras informaciones de las redes sociales. Y como estos cortitos mensajes de estos profetas vienen muy halagadores y vienen exactamente a llenar el momento preciso que se está viviendo, el ambiente preciso, de ahí que estos mensajes se vuelven atractivos a los oídos y a los ojos de esta multitud de evangélicos de las redes sociales, y se alimentan, es decir, creen de corazón en las palabras de esos profetas. El grandísimo problema es que las evidencias son contundentes en estos momentos. La iglesia no está leyendo las sagradas escrituras. La iglesia ha puesto su total y absoluta confianza en las famosas predicciones. ¿Por qué dice la Biblia cuando Dios advirtió a su propio Israel sobre el peligro de poner su total y absoluta confianza en hombres o mujeres contemporáneos? Aunque no olvidemos que hasta la iglesia primitiva el ministerio del profeta era vigente por una sencillísima pero poderosa razón. Porque la escritura no estaba en total disposición o acceso a la totalidad del pueblo de Dios en aquel entonces. Así es que, por ejemplo, en el primer siglo, tener un rollo completo de la Torá, que decir de la Torá, la Navín, es decir, toda la escritura, tenerla toda completa, un rollo o rollos, porque eran múltiples de rollos, costaban toda una fortuna. Por lo tanto, no todas las sinagogas tenían el privilegio de ni siquiera de tener la totalidad de todos los rollos de la Biblia. De manera que si la gente quería leer,
tenía que ir al Shabbat y escuchar cada 2, 3 días por semana al rabino que podía leerle esa codiciada bendita palabra del Señor, porque no estaba accesible al mismo pueblo de Israel en su totalidad. En tal caso, como la escritura escaseaba en su totalidad, entonces el pueblo necesitaba escuchar a los profetas. Es decir, Dios siempre tiene una alternativa. Pero al mismo tiempo, ante el peligro de que el pueblo no tenía el acceso a las sagradas escrituras con libertad, como en sus casas, en todo eso, había el peligro que se levantasen personas que se aprovecharan de los sentimientos de la gente sensible y se levantasen con las famosas falsas profecías para buscar sus propios provechos, como el caso de Balaam. Por ejemplo, el Señor, advirtiendo a su pueblo de Israel a través de Moisés, le advierte: el profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no haya mandado a pronunciar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Tal vez digas en tu corazón: ¿cómo conoceremos que esta no es palabra de Yahweh? Y dice el Señor: si el profeta habla en nombre de Yahweh y no se cumple y no acontece lo que dijo, esa palabra no es mía. Por tanto, esa presunción que habló tal profeta no viene de parte de Dios, y no tengas temor de él. Deuteronomio 18, 20, 22. Qué linda esta palabra. Pero también dice el Señor Jesús: la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios a todos. Los profetas, si bien es cierto, en jerarquía, y tiene un tema guardado en nuestro canal de YouTube, Antonio Bolaños Oficial, búsquelo, se llama Profeta, donde hablo por qué el profeta ya en cuestión de jerarquía ya no existe. Igual que el apóstol en jerarquía tampoco existe. Pero ese es el caso que estamos hablando en estos momentos. La palabra es: ¿existe el don, digamos así, el don del profeta? Claro que sí, porque es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Ese don de profeta o don de profecía no necesariamente tiene que ser solo X personas de alta jerarquía ministerial, sino que Dios puede levantar a un hermano o a una hermana dentro de la congregación. En el estudio que tengo en el canal de YouTube Antonio Bolaños Oficial, hablo ahí del profeta. Estoy hablando de las 3 ramas en que una persona puede ser usado con el don de profecía y profetizar en la iglesia, en este caso también al pueblo, y por qué no, también a una nación. Pero volvamos en este caso al inicio de este tema. Vuelvo a eso que puse en mi canal. Puse una foto esta noche que pasó el lunes 9 de noviembre, y decía: si la Biblia desaparece, entonces sí necesitamos a los nuevos profetas. Pero como la Biblia está disponible en todos los idiomas, no necesitamos a los profetas, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Yo pregunto en este momento en que la multitud de iglesias de evangélicos están poniendo su total y absolutas convicciones y esperanzas en los grandes profetas y las grandes predicciones, y que inclusive están en este momento en la misma nación de los Estados Unidos multitudes de evangélicos en un deslave porque Sutano y Mengano lo profetizó. Pero ¿qué pasa si esas profecías nunca Dios las habló? ¿Debemos nosotros poner nuestra total y absoluta confianza en supuestas profecías? ¿No cree que como cristianos nosotros en estos momentos críticos y escatológicos y
donde lo que estamos viendo son convulsiones en todo el mundo, convulsiones políticas y de todo lo que estamos viendo en nuestra misma nación, en los Estados Unidos de América, esas confusiones políticas, lo que estamos viendo en el país de los peruanos, como de la noche a la mañana los peruanos mismos no saben ni entienden qué pasó. Un líder, un presidente que tiene la popularidad total y absoluta de todo su propio país, un Congreso que decide destituirlo en el peor momento de pandemia, destituirlo y traer un vacío y confusión profunda en su nación. Un Chile que todavía se debate con una nueva constitución y una situación peligrosa que estamos viendo en cuanto al cambio climático, una crisis profunda que están viviendo casi nuestros 5 países de Centroamérica, porque ninguno fue exento de esta tormenta terrible, porque tanto en Costa Rica, en la parte sur de Costa Rica, tuvieron graves, profundas inundaciones y muertos, como también en Nicaragua, donde pegó con toda la potencia este huracán de ETA, y que ha dejado desastres en Honduras, y tal vez el país que más ha pagado con vida ha sido Guatemala. Este huracán que ya también pasó por Cuba haciendo estrago y que también este día lunes pasó por Florida, por Miami, dejando también profundas inundaciones y que todavía sigue las noticias. En todas estas confusiones profundas, nosotros como cristianos no debemos de poner la esperanza en los supuestos profetas, sino en las sagradas escrituras. Vuelvo de nuevo. Si las escrituras ya no están presentes, entonces sí necesitamos nuevos profetas. Pero como la Biblia en este momento no solamente está disponible en todos los idiomas, no solamente está disponible en nuestro libro, en nuestro papel, que ha sido lo más popular desde que nosotros nacimos, estamos acostumbrados a una Biblia llevar debajo el brazo, sino que ahora la tienes electrónica. Ahora la llevas en tu bolsillo, en tu bolsa de tu camisa, es decir, en tu celular. Solo tienes que ir ahí en tu internet permanente que tienes en Google y pones la Biblia que tú deseas leer, es decir, la versión de la Biblia preciosa que tú quieres leer. Pregunto entonces, ¿hay escasez de la Biblia en este momento? Porque si hay escasez como en la Edad Media, entonces los evangélicos necesitan nuevos profetas. Pero como en este momento lo que más está disponible, decía el pastor de la iglesia El Chabay, el pastor Burciaga, el pastor Johnny Burciaga, decía las siguientes palabras: la Biblia está tan disponible hoy en día que hasta en todos los hoteles, de la inmensa mayoría de los hoteles, usted va a encontrar una Biblia. En otras palabras, lo que más abunda ahorita para darnos una reflexión, para tener una luz, es la Biblia. Por eso Pedro dijo, pero ante todo, entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Y yo advierto a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios te da sobre él las plagas que están escritas en el libro, que es lo que estamos viendo ahorita, la proximidad de la gran tribulación. Y si alguno quita de las palabras escritas en esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18, 19. Mis hermanos, volvamos a las palabras, consejos de nuestro precioso Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pues ellas son las que dan testimonio
de mí? ¿Por qué poner tu esperanza en esa multitud de profetas y profetisas? Algunos de ellos ni los conoces y algunos de ellos son profundamente cuestionables su doctrina. ¿Por qué no pones tu confianza en estos momentos de turbulencia en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué no volver a escuchar el consejo de Jeremías? Deténganse y volteen su mirada al Sinaí.